Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 35. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Decimos: dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. Decimos: dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Decimos: dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Decimos: dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 6. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Evangelio. Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto,
les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creeré. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mi mano. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pequeña reflexión a la lectura del día de hoy. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles se nos enseña que debemos aprender a dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos digamos mentiras, hermanos. En estos momentos de tanto laicismo se llega a dudar de que todo esto sucedió, que nuestro Señor Jesús murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Y ya podremos imaginar cómo los apóstoles de esos primeros tiempos, aún con su propia vida, daban este testimonio. No les importaba perder la vida para la tierra, porque ellos sabían que la ganarían para la eternidad. Situación esta que es reforzada en el Salmo, cuando dice: la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré. Y si esto lo dice el salmista, hermanos, nosotros con mayor razón debemos tomar fuerzas en estos días, en este mundo tan descreído, para dar testimonio que tenemos un Dios verdadero, un Dios que un día nos llamará a cuentas. Ahora bien, en la segunda lectura, el apóstol San Juan nos muestra cómo debemos nosotros creer en que nuestro Señor Jesús vino en realidad a este mundo para hacer redención de nuestras culpas, ya que si dudamos de este gran acontecimiento, vana sería nuestra fe. Y miremos cómo el apóstol San Juan precisamente señala cómo fue que vino Jesús a este mundo, cuando dice que no solamente vino en agua, sino en sangre. ¿Y qué significa esto? Significa que nuestro Señor Jesús entró a la gracia de Dios por medio del bautismo y se consagró cuando derramó su sangre en esa cruz precisamente para redimir nuestros pecados. Por eso San Juan dice que vino en agua y sangre, no solamente en agua y no solamente en sangre, sino en estas dos grandes manifestaciones de la gracia de Dios. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, cuando descendió el Espíritu Santo sobre él y cuando derramó su sangre salvífica en ese madero de martirio. Y en el Evangelio, el evangelista San Juan nos narra ese pasaje bíblico
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no fue como lo decían en ese momento, que era una invención de sus apóstoles para mantener viva la imagen de Jesús, sino que se les apareció físicamente después de que lo vieron morir en esa cruz. Y muchos se pusieron felices, pero como nos narra el evangelista, uno de ellos que no estaba en ese momento, Tomás, dudó cuando llegó y le contaron que había resucitado el Señor, que había estado con ellos. ¿Y qué dice Tomás? Hasta que no vea y hunda mi dedo en esa llaga y meta mi mano en el costado, no creeré. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no somos como ese Tomás que dudó del poder de Dios? A todo momento estamos poniendo en duda la gracia de nuestro Señor. En todo momento estamos titubeantes ante la grandeza que hemos visto muchas veces en nosotros mismos o en nuestra familia o en cualquier persona cercana, cuando vemos que se producen verdaderos milagros en cada uno de ellos. Qué bonito es levantarnos y ver el amanecer del nuevo día. Eso ya de por sí constituye un milagro, el milagro de la vida. Sí, hermanos, no seamos como ese Tomás, que para poder creer en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, debemos recibir grandes milagros o ver grandes acontecimientos, porque, como les reitero, el poder ver un nuevo día, levantarnos con ánimo a trabajar, el poder tener un quehacer diariamente, ya de por sí es un gran regalo, es un gran milagro, es un gran acontecimiento. Qué hermoso es poder decirle al Señor todos los días: gracias, Señor, por darme un nuevo día más de vida, en el cual puedo enmendar muchas cosas, en el cual puedo acoger plenamente la gracia de nuestro Señor. Podemos buscar su perdón, podemos reconciliarnos con ese ser amado con el cual tenemos alguna rencilla, podemos hacer las paces con ese vecino que de pronto nos incomoda, con ese amigo que de pronto nos jugó una mala pasada. Porque, hermanos, una vez el Señor nos llame a rendir cuentas, ya no podemos hacer nada, ya no podemos pedirle perdón ni siquiera al mismo Dios, porque ya lo que vamos a hacer es juzgados por nuestro Padre Celestial. Por ello, no desaprovechemos este día. Si tenemos algo pendiente, como dice el Evangelio, si tienes deuda con tu hermano, deja tu ofrenda a los pies del altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Y después, ven y presenta tu ofrenda. Por todo ello, hermanos, es que los invito a que hagamos vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un bendecido, reparador y decidido día domingo en Cristo Jesús.